¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto que nos acompañan. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida, como todos los jueves, de 2 a 3 de la tarde, aquí en tu programa Acontecer Médico. Esta tarde con otro tema que estoy seguro va a ser de muchísima utilidad, como todos los jueves. Y un problema de salud realmente importante que muy poco se aborda también, pero que hemos querido que este sea como el arranque para buscar soluciones y de cierta forma no estarle nada más dándole vuelta a los problemas, sino ver, bueno, qué alternativas de solución tenemos. Y estoy hablando justamente de lo que es el tema de hoy, que es nutrición y obesidad infantil en México. En el caso de la obesidad infantil es realmente un grave problema que tenemos, puesto que generaciones y generaciones están ya llegando a adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores con un grado, digamos, ya de obesidad, en algunos casos que ya es lo que se le llama obesidad mórbida y algo bastante complicado y grave. Y pues la mala nutrición es un problema que afecta gravemente a nuestro país. En el caso de México, pues la obesidad principalmente está afectando desde la niñez y la adolescencia a todos los mexicanos. Esto necesitamos de alguna forma buscar la manera de poder encontrar caminos que puedan dar solución, ya que la obesidad desencadena múltiples enfermedades, como sabemos, ya diabetes, problemas circulatorios, problemas del corazón o riñón, entre otras. Y algo que también es muy importante es ver, por ejemplo, la prevalencia. En México padecen obesidad 1 de cada 20 niñas, niños menores de 5 años y 1 de cada 3 entre los 6 y 19 años. Es básicamente durante todas las diferentes etapas de la edad, de la infancia, donde está teniendo ya un problema severo el que tengan este problema de obesidad. Entonces, bueno, para hablar sobre esto, qué mejor de tener a dos grandes especialistas en el área de obesidad infantil y de nutrición, por supuesto. Y primero le doy la bienvenida a mi buen amigo también, el doctor Ricardo Corona Alfaro, médico pediatra con maestría en nutrición humana, orientación materno-infantil en la Universidad de Guadalajara, Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca. Bienvenido, tocayo. Muchas gracias por la invitación. Un gustazo nuevamente tenerte por acá. Igualmente. Y bueno, también, obvio, el gran investigador que tenemos también en esta área, que es el doctor Enrique Romero Velarde, quien es coordinador de la Clínica para la Atención de Niños y Adolescentes con Obesidad, también en el Hospital Civil Nuevo, en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Bienvenido, mi estimado Enrique. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. No, al contrario, pues un gusto y pues era importante empezar esta nueva etapa con un tema como este y sobre todo tenerlos a ustedes donde podamos de alguna forma retomar o recapitular qué es lo que está pasando con la nutrición y la obesidad infantil. Bueno, les comento que en el caso del doctor Corona, bueno, él es médico adscrito al Hospital Civil de Guadalajara, Juan y Menchaca, desde hace 28 años, así que ahí donde lo ven de joven, bueno, pues no tiene nada de joven, entró un niño. Gracias. Pero bueno, tiene maestría en Administración de Hospitales en EP de México y actualmente está en hospitalización pediatría en la Unidad de Estudios Nutricionales Infantiles, ahí en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Y en el caso del doctor Enrique Romero Velarde, es algo interesante porque él es médico adscrito a la División de Pediatría del Hospital Civil Juan y Menchaca, pero también es investigador titular del Instituto de Nutrición Humana del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG. Entonces, bueno, creo que es importante para que sepan que lo que ellos van a comentar y lo que nos puedan recomendar, creo que tiene muchísima validez y no nada más en el sentido de cubrir el requisito en un programa, sino que la intención es ver de qué manera allá afuera en la calle podemos implementar soluciones. Y bueno, pues empezando con este tema, mis estimados doctores, pues creo que ¿quiénes mejores que ustedes que viven de cerca un grave problema? Y para mí creo que es un gran reto para toda el área médica, la obesidad infantil, ¿no, doctor? Así es. Bueno, sí, indudablemente es un problema muy importante. Ya comentabas tú acerca de las cifras, 1 de cada 3 niños, y más o menos esas son las cifras, ronda el 35% en niños en etapa escolar, y en adolescentes un poquito más, en mujeres llega hasta 40% de las adolescentes con sobrepeso u obesidad, que de todas formas es un exceso de peso y de grasa corporal. Entonces, pues el problema es importante. Y bueno, esto se ha venido estudiando y las autoridades en salud han insistido mucho desde principios de
de este siglo, de un de repente hay menos ruido, de un de repente más, últimamente no se habla tanto por otros problemas de salud, ¿no? Como el COVID, pero ahí está. O sea, las cifras prácticamente en los últimos 15 años no han cambiado en niños y adolescentes. Quisiera señalar, sí, que eso resulta en que 75-77% de la población de adultos en México, o sea, 7.5 de cada 10 con sobrepeso u obesidad. Sí. De ahí que la prevalencia de enfermedades crónicas como diabetes, pues el mismo sobrepeso, obesidad, hipertensión y sus consecuencias pues sea tan elevado en México. Sí, están a la orden del día, ¿no? Y comentaba pues aquí el doctor Enrique la pandemia. ¿Tú cómo, digamos, definitivamente va a ser un parteaguas, ¿no? El antes y el después de la pandemia, pero desde antes ya veníamos con un problema severo de obesidad infantil, ¿no, doctor? Sí, por supuesto. Este problema de obesidad no, como ya lo mencionó, no ha cambiado mucho, pero se espera, si se hacen estudios referentes al COVID, por ejemplo, que haya un incremento. Hay algunos reportes donde se menciona que hasta un 10 a un 15% ha aumentado por la situación del confinamiento. Exacto. El confinamiento generó que estuvieran más pegados a pantallas, celulares, tablets, computadoras, televisión, y disminuyó la actividad. Entonces sabemos que la poca actividad, ¿sí?, el sedentarismo como tal y el estrés que genera una enfermedad de este tipo, hay que señalar que, bueno, esto fue una situación necesaria con la finalidad de detener el problema infeccioso viral que conocemos todos. Pero esto generó, desde el punto de vista socioeconómico, psicológico, económico propiamente, y de salud, problemas importantes. Claro. Y eso favoreció estrés. El estrés muchas veces lo hemos visto, se asocia a necesidad de alguna manera de tranquilizar, y para esto la comida, la bebida, y luego de estar en la televisión y estar en la tablet con la botana a un lado, no, hombre, pues, entonces se espera en que el incremento no solo en jóvenes sino en adultos, lo hemos visto también, y en sí la obesidad por sí sola era una comorbilidad importante para mayor riesgo en del COVID, del COVID grave. Sí, cómo no. Pues por todas las complicaciones asociadas. Tienes razón. Y aparte, propiamente la obesidad, pues con un problema de inmunidad, sobre todo de inmunidad celular, que se presenta en los pacientes con sobrepeso y obesidad, obviamente en diferentes grados, pero que también se asocia a esto, y a situaciones hormonales, que también ahí favorece el que claro, tengan mayor riesgo. Sí, entonces ya de alguna forma ya traen su metabolismo complicado, inflamación celular, etcétera, y los ataca un virus así, híjole, no, pues sí. Es una inflamación crónica subclínica que está ahí en los pacientes que tienen obesidad. Entonces, llega un virus X, en este caso el COVID, que es el que más casos se dieron, y pues genera problema. Exacto. Estuve yo analizando cifras actuales. Yo me acuerdo que antes de la pandemia se decía que México tenía el primer lugar en obesidad infantil en el mundo, pero ahorita creo que ya se modificó. Unos dicen que sí, otros dicen que en el cuarto lugar, etcétera. Bueno, finalmente no sé si eso es relevante, ¿no? Porque esto será relevante para tratar de compararnos con otras comunidades. Más, claro. Pero yo creo que lo relevante es vernos a nosotros mismos. Exacto. Y aquí cabe señalar, la encuesta nacional de salud y nutrición de 2006 señalaba, un ejemplo, niños de 5 a 11 años, 35% con sobrepeso o obesidad. La de 2018, 36%, o sea, estamos igual. Para mí es más importante vernos, ¿verdad? O sea, en los últimos, que son 14, 16 años, pues no ha pasado nada, o sea, estamos igual. Exacto. Ojalá y que los esfuerzos de toda la comunidad, o sea, gobierno, la sociedad, empresas, etcétera, nos hubieran llevado a decir, bueno, de 36 ahora estamos en 28, que sería algo importante, pues. Claro, para abajo. Pero no, seguimos igual. Igual. Hay una tendencia que eso sí, vi algunas gráficas de la Federación Mundial de Obesidad,
y se ven el esquema y sí se ve tremendo, todo va pero completamente Sí. hacia arriba. Entonces, probablemente aquí también, si el porcentaje no se mueve es porque la población es, digamos, casi de por default, llega el niño, nace y empieza a ser obeso. Es así porque, aunque hay más número, pero en proporción sigue habiendo el mismo número de obesos, ¿no? Así es. Porque digo, de que tenemos más niños, tenemos más niños, ¿no? Entonces, ¿sí? Lo que sí, en adultos ha aumentado. Porque en aquellos años andaba como en 70% y ya vamos en 75%. Híjole, sí, o sea, ahí está difícil. Y también algo preocupante es que antes se pensaba que las zonas urbanas o donde había un mayor poder adquisitivo era donde más había, pero ahora se ha visto que aún en zonas rurales el incremento también ha sido notorio, casi a la par o hasta más que en zonas urbanas. Exacto. Sí, y eso, pues uno pensaría, no, hombre, pues en los pueblos y comen todo sano, y qué está pasando, ¿no? Pero bueno, ya más adelante vamos a analizar ya más a detalle los factores y todo, porque creo que también es importante. Hay algo que me llama la atención, y sobre todo sobre el caso de los gobiernos, ¿no? De hecho, la UNICEF advierte que para reducir la mala nutrición de niñas, niños y adolescentes es necesario formular políticas de salud pública. Ahorita tenemos un problemón con esas políticas de salud pública que pues prácticamente no se están dando, están orientadas hacia otra cosa, menos a la salud, ¿no? Dice, priorizar recomendaciones y acciones cuya efectividad ha sido probada. ¿Quiénes? O sea, creo que también ahí es importante. Y lo que sí se me hace interesante es, habla la UNICEF de prevención, control y reducción de la mala nutrición en niñas, niños y adolescentes en México para contribuir a la atención oportuna de esta enfermedad, que además es importante también que pasemos o retomemos. Yo me acuerdo que antes era hasta simpático, ay, es un gordito bien simpático y hombre, bien bonachón, todo el mundo lo quiere, ay, el gordito, buena onda. Y sin embargo, bueno, pues ya desde que se priorizó ya que la obesidad es una enfermedad y que había que divulgarlo, mucha gente se queda con esa idea, ¿cómo va a ser enfermedad? No, pues yo lo veo muy sano, gordito, chapeteado. Entonces, eso creo que también es algo que confunde mucho todavía a la sociedad. Y en este caso se menciona la UNICEF que se requiere hoy más que nunca de esfuerzos conjuntos entre lo que es gobierno, sociedad civil, sector empresarial, y que también es urgente mejorar la nutrición de la infancia y de la adolescencia. Y ahí me quedo un poco porque es un poco lo que en el previo les platicaba, ¿no? En el caso de acontecer médico, ahora lo que queremos es implementar acciones. O sea, hemos informado durante 11 años, pero ahora lo que queremos es cómo implementar acciones y soluciones. Estimular, por ejemplo, a las sociedades médicas, a los colegios médicos, etcétera, a la misma sociedad y empresa, porque de cierta manera hemos dependido demasiado del gobierno y vemos que sexenio tras sexenio el gobierno hace muy poco, no hay campañas, no quiere invertir en salud, en fin. Y todo esto nos ha dado como que entramos en un terreno ya medio pantano, ¿no? Ni podemos movernos y si nos movemos nos hundimos cada vez más. Cada quien trae su guerra aparte, en fin, ¿no? Entonces, vamos al primer corte, pero quise comentarles esto. Creo que ahorita sería interesante también saber, y yendo un poquito, que cómo podemos en este caso ir pensando en revertir la mala nutrición infantil. Entonces, bueno, vamos al corte, no tardamos nada, y cuando regresemos vamos a ver justamente esto, ¿no? Cómo poder empezar a revertir la mala nutrición, que de ahí debe de partir, pues obviamente, un problema de obesidad. Vamos al corte y regresamos. Bien, estamos de regreso y les recuerdo que el tema de hoy es nutrición y obesidad infantil en México, un grave problema que nos está dando generaciones y generaciones nuevas, en las cuales ya llegan a la adolescencia y a la edad adulta, ya con un grado de obesidad. Entonces, bueno, necesitamos también buscar soluciones, no nada más darle vuelta al problema como muchas veces se le ha dado. Entonces, bueno, decíamos que México está entre los primeros lugares de obesidad infantil y de los primeros lugares también en el adulto. Entonces, bueno, tenemos un grave problema porque todas estas complicaciones derivadas de la enfermedad que se llama obesidad son como la diabetes, hipertensión, problemas renales, entre otras, cánceres, etcétera. Entonces, bueno, aquí hablando de esto es que todo parte de la nutrición, la buena o mala nutrición que pueda tener el mexicano. Y en este sentido, ahora sí pasaríamos al punto primero,
la opinión de lo que dice la UNICEF, doctores. ¿Qué me quieren opinar de esto? Sí, mira, yo creo que como cualquier problema, la prevención es fundamental de cualquiera de las enfermedades que impactan a la sociedad. La obesidad debería de ser un tema que desde la casa, la escuela, las empresas, el gobierno, quizás en esa ascendencia de impacto, empieza desde la casa, desde lo que comes, desde lo que te ofrecen. Pero obviamente si tú les dices que les den, pero en esa familia no tienen la posibilidad de darle alimentos adecuados por capacidad económica o por alguna otra situación, ignorancia, qué sé yo, son varios los factores. Difícilmente van a hacer lo que se sugiere que deba de ser. Y entonces ahí nos vamos a la mala nutrición, tanto para obesidad como para desnutrición. Exacto. O algunos otros problemas de avitaminosis, falta de hierro, etcétera, que también es muy frecuente la deficiencia de hierro. Entonces, son muchas las cosas que tienen que tomarse en cuenta. Claro. Pero de que sí debe de ser un tema donde todos participemos en su nivel, en su trinchera, ¿no? En su trinchera, debe de ser así, porque si no, vamos a estar con esos puntos aislados. Si tú das en tu casa lo mejor posible, tienes el conocimiento, sabes qué alimentos darle, pero cuando se va en la escuela, en las tienditas, ahí se rompe el esquema. Obvio que un niño, hablando de la obesidad infantil o sobrepeso infantil, es pues, lo que me gusta, lo que más me satisface, lo que independientemente del costo, que también podríamos entrar a algo más. El alimento chatarra es un alimento no solo porque no dé nutrimentos, sino porque el costo es mucho mayor que lo que aporta. Exacto. Entonces, son muchas las cosas. Creo que buscar un culpable directo es también complicado, pero para poderlo solucionar, insisto, la prevención sería lo principal. Claro, y ahorita más adelante podremos hablar un poquito de esas alternativas de solución, porque en el caso de la prevención, pues sí, está claro, ¿no? Tenemos una medicina reactiva, y es en el sentido de decir, cuando ya llegan allá al hospital civil, pues ya llegan obesos y muchas veces ya llegan ya con complicaciones. Entonces, eso ya es la reacción. En realidad, aquí el panorama implicaría entonces, como tú bien decías, desde casa, y en ese sentido sería empoderar y guiar a los que compran los alimentos, que son en este caso los papás, ¿no? Entonces, ahí creo que ahí habría un punto. Pero hablando de ya un poquito nuevamente de lo médico, ¿qué consecuencias, doctor, tendría o tiene en este caso una mala nutrición infantil? Bueno, pues numerosas consecuencias. Digo, ahorita estamos hablando de efectivamente del sobrepeso y obesidad, ¿no? Que es el consumo excesivo e inapropiado de energía y diferentes alimentos. Pero la mala nutrición no nada más engloba la obesidad y sobrepeso, ¿no? Sino al comer mal un niño puede retrasar su crecimiento, eventualmente, pues casos graves, llegar a presentar desnutrición o deficiencias de algunas vitaminas o minerales, ¿no? Que ya decía, perdón, el doctor Ricardo, como la deficiencia de hierro es un problema muy común. Ahora sabemos desde hace como 10 años que también aquí en México, un poco más, 10, 12 años, la deficiencia de vitamina D se ha vuelto un problema muy importante, es un problema de salud pública en el país y que ahora se ha asociado a numerosas consecuencias también, o sea, como factor de riesgo para la progresión de diferentes enfermedades crónicas. Entonces, realmente la mala nutrición impacta en diferentes momentos a niños, adolescentes, que es lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Pero también adultos, o sea, adultos, y algo muy grave en México también a las mujeres durante el embarazo, hay que decirlo, ¿no? Ahora, en este caso de lo del hierro y todo, hay algo muy frecuente que seguramente a ustedes les llegan muchas mamás o papás que dicen que el niño no tiene, que le den vitaminas porque no tiene energía, anda con mucha flojera, quiere estar dormido todo el día, etcétera. Ahí puede ser, por ejemplo, una anemia a pesar de que está gordito, ¿no? Efectivamente.
Efectivamente, un niño con sobrepeso puede tener anemia, porque no se alimenta en forma adecuada. Porque es un poquito lo que son los paradigmas, ¿no? Que muchos papás dicen, no, está gordito, está sano. Así o sea, es. porque está gordito. Ven uno muy flaco y mira nomás, dale algo, o sea, Así está es. bien flaco, ¿no? Entonces, curiosamente, la delgadez aquí es como lo contrario, ¿no? Es como lo que hay que combatir, ¿no? Porque no se ven tan sanos como el otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo pienso que en ese sentido el riesgo va a ser de que, y ustedes me dirán, ¿cómo va la morbilidad y la mortalidad? O sea, hay cada vez más niños enfermos, se incrementan, mueren más jóvenes o ya llegan con alguna enfermedad ahí al hospital, digo, porque antes no se veía esto, la verdad. Claro, realmente la obesidad en niños no se veía, pues digamos, en nuestras infancias, ¿no? Entonces no dejaba de tener por ahí un compañero, algo por ahí. Pero no ahorita decir 3, 4 de cada 10, ¿verdad? Es cierto. Y realmente en lo que sucede con la obesidad en niños es como las consecuencias son a largo plazo, no lo visualizan tan importante los papás, ¿no? No es como una persona de, digamos, 50, 60 años que tiene un grado de sobrepeso, obesidad importante, ya se le subió la presión, le puede dar un infarto, etcétera, ¿no? Lo vemos ya muy a corto plazo. Incluso el desarrollo de diabetes mellitus, ¿no? En cambio, en el niño con obesidad sí se pueden presentar estas alteraciones, pero no lo llevan a tener una mayor mortalidad por eso, ¿no? Okay. Pero sí se enferman más. A nosotros ahí en el hospital nos ha tocado ver niños y adolescentes con hipertensión, ya asociada a obesidad, así es, con diabetes mellitus del adulto, pero en adolescentes. Y algo muy común con alteraciones de colesterol y glucosa, por ejemplo. Niños de 10 años. Wow, así es. Sí está Entonces, lo que pasa, disculpa Ricardo, lo que pasa es que muchas veces lo que tú dices es importante, está gordito, no le pasa nada, ya va a crecer y el niño ya trae la presión elevada y nadie se da cuenta. Porque los papás rara vez llevan a un niño, lo va a dar al doctor porque está con obesidad. Lo llevan cuando los casos sí es realmente importante, pero lo que tú decías, ¿no? Lo ven así medio gordillo, no, está muy sano, saludable, robusto, ¿no? Sí, entonces, y esos niños ya pueden tener complicaciones. Y la única forma de conocerlo pues, es medir esas variables. Sí, claro, por supuesto. Sí, quería comentar que también algo por lo que las llevan es por complicaciones ortopédicas, de rodilla, de espalda, donde el sobrepeso es tan importante y si traen alguna lesión o algo sensible, alguna de estos, pie plano, dolores articulares, sobre todo de rodillas, de espalda, y es cuando acuden. Previo no, porque pues corría, hacía las cosas y todo, no había problema, pero cuando empiezan también con eso es cuando los llevan. Y bueno, algo que también impacta pues es el estado emocional del niño, que también se ve afectado, aunque eso no lo vemos directamente nosotros, pero sí nos lo mencionan como algo que el bullying pues en la escuela, en la misma familia, los amiguitos, todo eso les genera ansiedad y eso a su vez más consumo. Es un círculo vicioso. Así del obeso, ¿no? Así es. Exacto. Ahora, aquí algo que me llama la atención mucho y puede sonar a crítica, pero en realidad es un poquito como decir, bueno, si algo no está funcionando, ¿cómo se puede mejorar esto? El diagnóstico de la obesidad infantil, o sea, en realidad el niño, viéndolo a lo que sucede en la realidad, es que, bueno, nace, se le lleva al pediatra y hasta un X tiempo está con el pediatra. Hay dos situaciones que ahí yo quisiera saber. El diagnóstico de obesidad lo debe dar el pediatra que lo está midiendo. Le debe tomar la presión y creo que eso no se está haciendo, o sea, porque al menos yo no he sabido que eso se haga. Esa es una duda que tengo. Y en el otro caso también es que ese niño, bueno, va con el pediatra, se le hace todo esto, pero normalmente no se le manda a hacer exámenes de laboratorio porque también lo ve un niño sano, pues, decir, está un poquito gordo, agarra las tablitas y ve, ¿sabes? O sea, es como lo real y lo normal. Entonces, aquí ¿cómo podríamos nosotros pensar que sería bueno en este sentido de que ya desde ahí se le empezara a dar seguimiento el pediatra y empezara de cierta manera a advertir eso a los papás, o sea, o si se hace eso, o sea, no sé. Yo creo que eso es muy importante, Ricardo, y sí me gustaría comentar. Aquí hay que reconocer que la mayor prevalencia, o sea, la mayor frecuencia de obesidad es después de los 5 a 6 años hasta la adolescencia, no en bebés.
que sí se puede presentar, pero no es tan común, o en niños de 2 o 3 años chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Lo que tú dices, ¿no? Los llevan al pediatra muy frecuentemente, que la alimentación, el pecho materno, las vacunas, las fórmulas, ya le va a dar sus papillas, y es muy común que los lleven en forma consistente el primer año, año y medio, después a los 2 años, ponte. Después los llevan casi cuando se enferma. Cierto. Se pierde la rutina de la visita del niño sano. Y ahí es donde en ocasiones de repente lo viste a los 4 y lo voy a ver a los 7 años y ya caray, no, pues ya. Entonces, deberíamos, aquí sí es un consejo para las familias, no perder la vigilancia del crecimiento de los niños. En los primeros 2 años, porque los llevan por todos estos temas, sí, pero después mínimo una vez al año, idealmente 2. Okay. ¿Y hasta qué edad, doctor? No, pues hasta la adolescencia. Porque ahí yo también veo que hay una ventana en la que es una parte oscura que yo le llamo, porque normalmente el ser humano, bueno, es bebé, se le atiende el pediatra y todo. Llega a una edad, y más ahora que se está recortando, porque ahora ya a los 10 años ya está embarazos y ya tienen relaciones sexuales y ya se sienten ya adultos, ¿no? O sea, entonces ya decir, ay, mamá, ¿cómo vas a llevar al pediatra? No inventes, ¿no? O sea, tengo 10 años, entonces bueno. De los 10, 11 años a cuando llegan ya a la edad adulta, prácticamente el adolescente está sin nada. De hecho, alguna vez yo quise hacer un programa específicamente en adolescentes, y solo encontré una sola persona que hablaba sobre la cuestión de adolescencia, que está ahí en el Hospital Civil, por cierto. Entonces digo, entonces estamos mal. O sea, por ejemplo, hay partes de la pediatría que yo siento que hace falta. Por ejemplo, una nutrióloga pediatra no lo hay. A lo mejor nutrióloga renal en adultos, pero vaya, siento que en unas partes se ha hecho como un espejo la pediatría con todas las subespecialidades, pero hay otros huecos que están ahí medio como cabos sueltos. O sea, es mi visión, y también creo yo que eso puede reflejarse en el sentido de que también llega un momento en el que si no se le advierte al papá, pues el papá o los papás dicen, pues ya tuvo sus vacunas, todo, pues ahí lo voy a llevar de vez en cuando, ¿no? Entonces a lo mejor ahí puede ser que haga falta algo. Vamos a hacer otro corte y ahorita seguimos hablando sobre esto, ¿les parece? Bien, ahorita regresamos, no tardamos absolutamente nada porque vamos a ver también de qué manera se puede o se debe diagnosticar, y ya empezamos a entrar un poco en cómo tratar la obesidad infantil. Entonces vamos al corte, no tardamos prácticamente nada. ¿Te sientes cansado y te cuesta trabajo conciliar el sueño? Deja de contar las horas de tu reloj. La solución ya está aquí. Se llama Ceredan, único producto natural. Bien, estamos de regreso y bueno, hemos hablado acerca de lo que es el diagnóstico. Estamos hablando del diagnóstico de la obesidad infantil, y en este sentido, bueno, yo aquí hasta lo puse como interrogación, ¿el pediatra lo va a hacer o quién lo va a hacer? Por supuesto que en determinado momento los padres somos los primeros que nos damos cuenta que ese niño está ya no nomás creciendo, sino que está más bien, como dicen, creciendo para los lados, está siendo obeso, está aumentando de peso de una manera que no es normal, y a veces se le acepta así en lugar de llevarlo al médico. Creo que aquí la primera conclusión, y volviendo aquí ya con los especialistas, yo creo que la primera conclusión es obesidad igual a un desorden alimenticio y de alguna manera obesidad, o sea, o enfermedad. De cierta manera yo pienso que eso el padre lo debe de tener, y es algo que debemos estar machacando y transmitiendo mucho, ¿no? Para que los padres digan, está gordito, no, lo voy a llevar con el médico. Entonces, bueno, aquí entramos un poquito esa situación de controversial, decir, bueno, el niño ya no quiere ir con el pediatra, porque de cierta forma, pues, el espacio, todo va para un niño de X años, ¿no? Y llega el momento en el que si entramos a la etapa de adolescente, el adolescente menos quiere ir con el pediatra. Entonces aquí quedaría eso, digamos, un poquito de pensarlo más a futuro, qué se puede hacer. Hablaba yo también antes de las subespecialidades, que hacen falta también algo más enfocado en esta área. Y, por ejemplo, aunque no es el tema, pero yo también he insistido mucho, porque si hay tantas subespecialidades de pediatría, no la hay ginecólogo pediatra, por ejemplo, y si hay niños o niñas de 10 años embarazadas, ¿no? Entonces,
creo que hay algo que como que no se ha actualizado a la evolución del ser humano. Ahorita con los celulares y con toda la tecnología, estamos viendo que pues hay madres adolescentes de 9, 10 años, por ejemplo, ¿no? Que empiezan a tener relaciones en primaria, relaciones sexuales. Pues en nuestros tiempos, pues no, eso no era, o sea, ni pensarlo, ¿no? Entonces, ha cambiado muchas cosas y siento que de repente se ha quedado atorado un poco esa rutina o esa costumbre de la pediatría, ¿no? Digo, esa es mi visión. ¿Qué opinan? Bueno, a ver, doctor. Creo yo que el pensar en especialidades para cada cosa es medio complicado. El pediatra, lo platicamos en el corte, es el que debe de hacer los diagnósticos específicos de acuerdo a la subespecialidad que pudiera corresponder. Hay gente de ginecobstetricia que se dedica mucho a pacientes adolescentes. Hay mucha gente de pediatría que se dedica a adolescentes. Sí hay. Es decir, sí hay subespecialidad, quizás no como tal, pero sí que son expertos en el área. Ajá. La cuestión aquí es que de manera inicial el pediatra es el que debe hacer el diagnóstico y canalizar de manera adecuada con el que más sabe respecto a esto. Endocrinólogo pediatra, Exacto. o sea, dependiendo del problema. Uh-huh. Aquí la cuestión es que tiene mucho que ver con lo que comentabas en un principio. El joven, el muchacho, el niño, le cuesta trabajo ya ir con el pediatra, uh-huh, y los papás les hacen caso. Se está bien establecido que en los primeros, el primer año de vida, el control del niño sano, mes con mes, durante el primer año de vida, o los primeros 6 meses, después cada 2 meses hasta completar el año, después 2 a 3 hasta los 2, y después de los 2 es 1 o 2 visitas al año. Uh-huh. De control ya no van. Ya no van. Cuando los ahí ves, se rompe y cuando los ves trae alguna enfermedad, uh-huh, y les comentas, ¿sabe qué? Está con bajo peso, o sabe que está con sobrepeso o obesidad. Ah, muy bien, y mire, vamos, hay que hacer esto y esto y esto. Uh-huh. Difícilmente lo hacen. Exacto. Y no les vas a obligar tú a que vengan otra vez por eso. Claro. Van, buscan alternativas. Sí hay nutriólogas relacionadas con pediatras, sí, específicamente. Lo que sí es que el campo es muy amplio y nos falta a todos, y me incluyo, educación para la salud, para decir con quién voy o quién me va a resolver. Uh-huh. Andan dando para un lado y otro, buscando. Claro. Y desafortunadamente a veces eso pasa, que no van con quien debe de ser. Eso es un poquito parte de nuestra nueva propuesta ahora con Acontecer Médico. Nosotros lo que estamos buscando es eso, de optimizar recursos, de por sí escasos, entonces queremos optimizarlos, y en ese sentido es nosotros mismos primeramente poder identificar quién sí está haciendo qué, o qué tipo de especialista está manejando qué tipo de enfermedad, porque finalmente el paciente ni tiene obligación y no lo sabe. Entonces, y esto sucede en los niños y en los adultos y todo. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, usted necesita algólogo, pues va a decir, pues no tengo ni idea, ni dónde está, ni qué quiere decir eso, ¿no? Lo he dicho varias veces, lo repetiré, el famoso médico internista, que muchos dicen, no, con él no, porque yo no quiero que me interne, ¿no? Entonces, hay una gran desinformación. Entonces, bueno, partiendo de esto, entonces diríamos que el pediatra debe de continuar la evolución de ese paciente, y si el ya joven no quiere ir, pues entonces habría que ver si probablemente un médico de adultos pues lo empiece también a ver, ¿no? Entonces creo que ahí, pero siento que esa parte es importante, porque si se ponen a ver, una vez que termina la niñez, empieza el despertar sexual, la cuestión hormonal, la evolución, el desarrollo físico de la mujer y del hombre, genitales, etcétera, y resulta que en ese momento ya no tienen una supervisión médica porque ya no van, ¿no? Entonces creo que ahí hay un punto interesante. Pero en fin, ahora, en el caso del diagnóstico de una obesidad infantil se basaría, obviamente, pues hay una parte de lo que son los antecedentes familiares, que tú decías de los padres, y es cierto, pues donde hay unos padres obesos, prácticamente uno ve a la familia obesa, ¿no? O sea, porque ya es como una dinámica, una costumbre, y nadie se pone ninguna traba, ¿no? Ahora, ahí está interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de la actividad,
¿en qué momento también o quién la va a decidir qué tipo de actividad? Hay un punto interesante y es de que en qué momento alguien dice voy a hacer ejercicio, pero por ejemplo un niño obeso empieza a caminar y se empieza a bofear, entonces dice no, espérame, no hagas porque no te está cayendo bien el ejercicio, ¿no? Y digo un poquito las expresiones. ¿Cómo romper ese tipo de justificaciones que con poquito y sale el niño al recreo y el niño mejor se sienta porque se bofea, ¿no? Sí, es cierto, porque el niño viene cargando con un exceso de peso que ya hace rato se comentaba la repercusión sobre rodillas, tobillos, etcétera, ¿no? Pero eso no debe ser una limitante para hacer recomendaciones de actividad física. La Organización Mundial de la Salud, por cierto, recomienda que niños y adolescentes hagan alguna actividad física recreativa, incluso no tiene que ser irse a jugar fútbol, tenis, no, actividad física recreativa será hasta caminar en el jardín, salir a un parque 1 hora diario, pero que sea de moderada a vigorosa. Nosotros le decimos al paciente, sáquela a caminar, con eso es suficiente, porque luego dicen, no, pues es que no tengo yo para llevarla a la alberca o algo. Sí, claro. Con caminar es suficiente, pero le decimos a un paso, poco a poco, que el paciente se sienta que llega, que le da calor, que suda, ¿verdad? Para que represente un esfuerzo físico. Pero nosotros con muchos niños con obesidad, 6, 7, 8 años, que no hacen nada. Efectivamente, si se van y se avientan 1 hora, pues ni siquiera la van a acabar, ¿verdad? Sí, exactamente. Se va a fatigar. Pero entonces los dosificamos. Como los vemos al principio cada mes, a ver señora, va a hacer el esfuerzo porque por lo menos 5 días a la semana, idealmente diario, lo va a sacar a caminar 20 minutos, vamos a decir. Y véalo, a ver cómo midiendo. Sí, cómo lo siente, se cansó, no se cansó, ¿verdad? Y nos reporta. Si usted ve que aguanta hasta media hora, pues sígale ahí media hora, ¿no? Claro. Pero no lo soltamos de repente con la recomendación. Y algo muy importante, Ricardo, y que la gente debe entender, es que eso ya es algo prescrito, ¿no? O sea, vete y camina, o anda en bicicleta, lo que quieras, 1 hora diaria. Pero debemos de aprovechar todos los momentos disponibles en el día para movernos, ¿sí? A veces queremos irnos, digo, quienes tenemos carro, voy aquí a la tienda de la esquina y sacamos el carro y ya vas a... Sí, a la farmacia que está a la vuelta, pues vámonos a pie, y eso, si lo acumulamos durante el día, es parte de nuestra actividad física. Eso es muy importante, y habrá que insistir a la población, ¿no? Cualquier espacio que tengamos para movernos hay que hacerlo. Cierto. Ok, perfecto. Bueno, y antes de salir al corte, comentarles, en este caso, para ir aterrizando, entonces el punto es de que la obesidad infantil también es una enfermedad, entonces hay que tomarlo en consideración y acudir con el pediatra en este caso, para que se le empiece a dar el control. El segundo punto es que, bueno, en el caso de los padres, son los primeros que tienen que de cierta forma limitar o apegarse a lo que se requiere de ello. Y para la actividad física, pues que empiecen de poquito en poquito, ¿no? Sí, o sea, supervisado. Y supervisado y todo. Y ya si hubiera algún problema ya muy severo, bueno, igual acudir con él en este caso. Bueno, ya también hay cardiólogos pediatras, entonces, bueno, pues también igual hacerle una valoración, ¿no? Entonces, bueno, vamos al siguiente corte y ya regresando me gustaría que entráramos más ya en qué soluciones ven, para empezar, el tratamiento que se le da a un niño con obesidad infantil o un adolescente, ¿no? ¿Cuál es el abordaje actual, etcétera? Y de cierta forma, ¿qué podríamos al final concluir como para que se lleve nuestro teleauditorio una idea clara de cómo empezar, cómo empiezo, ¿no? Porque viene también la parte afectiva, el roce entre padre e hijo, de que me está diciendo gordo, me está diciendo gorda, o yo así estoy bien y no te metas conmigo, en fin, ¿no? La dinámica. Entonces, bueno, vamos al corte y de regreso entramos en este detalle, ¿les parece? ¿Sale? Bien. No regresamos, perdón, no tardamos y regresamos rapidísimo. Espero que sí regresemos. ¿Necesitas otra vez hablar, doctor? ¿O ya no?
ya regresamos, mire, sí regresamos, qué bueno. Continuamos con este tema que está, la verdad, bastante apasionante. A mí me apasiona mucho esto porque imagínense que tuviéramos ya generaciones que ya vengan más sanas, al revés, con un peso adecuado, fuertes, con digamos, sin ningún problema de diabetes ni nada. Entonces quiere decir que ya cambiaríamos mucho el entorno del adulto joven o del adulto mayor que vienen detrás de nosotros. Entonces creo que es un punto importante de que si queremos hacer prevención en este país hay que empezar con los niños, y yo miré un poco más, empezar hasta con las madres, ¿no? Que desde el embarazo ya se puede empezar a abordar este tipo de problemas. Entonces, bueno, entraríamos ya al punto de lo que es el tratamiento. ¿Qué les parece? O sea, que lo que hemos estado comentando, creo que es algo cómo se aborda médicamente ahorita, y que se enteren pues los papás qué hacer, cómo se está manejando, y que no se esperen hasta que, como digamos, la medicina reactiva, es decir, sí, ya está mal, ahora sí ya voy, ya se siente mal, ahora sí ya, sino que de momento en que lo vean con algún signo o síntoma de que está con algún problema. De hecho, tú dijiste hace rato una palabra que es tan frecuente, el acoso, la parte emocional y cómo afecta también en la parte de alimentación, ¿no? Entonces, adelante. Sí, yo quisiera comentar que, hablando de un caso hipotético donde llega un paciente con un cierto riesgo o ya con datos de sobrepeso y obesidad, llega a consulta con el médico general, en consulta de primer nivel, con el pediatra, e identifica que hay un factor de riesgo o que sí ya está con un cierto grado de sobrepeso y obesidad, bueno, reconocer el problema, hacérselo saber a los padres y comentarle que este es un manejo integral. Es, sí, darle seguimiento en cuanto al peso y la talla, en cuanto a su alimentación y demás, pero que el abordaje psicológico, el abordaje nutricional, el abordaje en cuanto a qué actividades debe de desarrollar y demás, tiene que hacerse con la finalidad de hacer un tratamiento integral para el niño. Exacto. Que le permita, pues, ir viendo el mismo niño sus avances. Porque es frustrante que a veces dejan de comer lo que les gusta, pasteles, chocolates, galletas, dulces y demás, y no bajan de peso. Pero bueno, esto es algo, porque no ganaron el peso de un día para otro. Y en 10, 15 días, como los jóvenes o muchas cosas lo quieren ya rápido, es difícil, o sea, es lento, es un proceso. Entonces, hacerles hincapié que esto es un proceso en el cual gradualmente va a ir mejorando sus condiciones, va a ir pudiendo hacer más ejercicio, va a ir no teniendo esa sensación de estar comiendo tanto. Entonces, el tratamiento inicial sería ahí. Y en su momento recomendar con un médico especialista en nutrición, y acá en el Hospital Civil tenemos una clínica de obesidad como tal, a cargo del doctor, que él de manera integral los maneja y aparte, pues, les da las pautas, y ahí sí me gustaría que lo dijera. Sí, yo creo que un mensaje importante para el auditorio, Ricardo, es que entre más temprano es mejor, ¿verdad? Cuando ya llega, hoy vi en la consulta una paciente adolescente, 13 años por ahí, ya casi terminó de crecer, con un grado de obesidad importante, va a ser muy difícil, ya es prácticamente como el adulto, ¿verdad? Que es muy diferente a ver un niño de 5 o 6 años con sobrepeso, cuando uno tiene tiempo para trabajar, para cambiar el estilo de vida de ese niño. Y en ese sentido también hay que reconocer que el tratamiento no es una dieta, porque va a la gente que me den mi dieta ya, como sí, asunto arreglado. No, el tratamiento no es una dieta. El tratamiento es la evaluación de nosotros, digo que parte de la evaluación de nosotros es hacer modificaciones del estilo de vida que me permitan tener un mejor estilo de vida. Y ahí obviamente que incluyo la alimentación. Tener una alimentación saludable en todos los aspectos, no nomás qué como, sino cómo, cuánto, qué tanto, dónde, ¿verdad? Con quién. Todo eso es mi estilo de vida, ¿verdad? Hábito de sueño tiene que ver con obesidad. Actividad física, ya lo estamos comentando, tiene que ver con obesidad, obviamente, ¿no? Entonces es parte de un estilo de vida. En los niños, el exceso de estar frente a pantallas, ahora todos los niños traen celular, ¿verdad? O sea, mucho tiempo frente a tablet, teléfono, computadora, se asocia a obesidad. Si pensamos en esa sumatoria, sueño, actividad física,
la comida, qué tanto estoy frente a pantallas, pues es un estilo de vida que tengo, que es el que hay que modificar y que no es fácil, porque no depende de nada más del niño, sino de toda la familia, esas actividades. Entonces nosotros lo que hacemos en la clínica es una primera evaluación que nos diga todo esto: cómo duerme, cómo come, a qué horas desayuna, qué tanto desayuna, cómo se distribuye durante el día la comida, qué está comiendo de más, qué en forma inadecuada, cómo está el tema de la actividad física, qué día, a qué hora, ¿verdad? Cómo está el uso de pantallas en esos niños, va a la escuela, en qué turno, o sea, todo eso para nosotros identificar cuáles son los factores de riesgo que están impactando en el peso del niño y trabajar en ellos. En eso nos pasamos, es una evaluación inicial y tomamos exámenes, la presión, todo esto, ¿no? Para ver si hay complicaciones. Pero le damos un espacio para cambiar su estilo de vida. A ver, duérmete más temprano, ve menos pantallas. Bueno, ahí hacemos todas las recomendaciones. Claro. Esto es de su comida. Y les damos un espacio de 3 a 4 meses. Wow. O sea, no es de aquí a mañana. Porque muchas veces cambiar todo eso, exacto. ¿No? Sí, y luego a veces ese es el problema, la presión de los papás, ¿no? Que ya lo traen en friega y aparte de eso no baja y quieren que en 3 días baje lo que a lo mejor en un año o 10 años. Exacto, sí. Y platicamos todo esto con los papás para pedirles su apoyo, claro, que apoyen al niño y tenga un impacto positivo sobre su salud. Ya después de eso sí podemos entrar a planes más estructurados en caso positivo, ¿no? Darles la famosa dieta y bueno, pero ya viene a ser no tan importante como ese primer paso. Sí, ¿no? Y eso suena bastante interesante ese cuestionario. ¿Hay alguna participación aquí del público? Silvia Montiel comenta: mi hijo come saludablemente pero tiene sobrepeso y no baja. ¿A qué se deberá? Tiene 11 años. Pues ya mencionamos varios factores, ¿no? Sí. Puede ser el ejercicio, no ejercicio. ¿no? Ahí sería evaluarlo en forma individual, identificar estos factores de riesgo, ¿no? Que a pesar de que come saludable, a lo mejor hay cosas atrás que se podrían mejorar y ver para adelante. Exacto. Y nada más señalar, alrededor de esa etapa, niños y niñas acumulan un poquito de más de grasa como preparación para el brote de crecimiento puberal. Que no sé qué tanto tenga el niño, ¿no? Pero también puede. Claro, ok. Tamara Sánchez dice: yo tengo diabetes, ¿qué probabilidades hay de que mis hijos también la tengan? Sí, se ha identificado que la diabetes mellitus tiene un factor de riesgo hereditario para que la descendencia, y hay que ver también la ascendencia, hubo diabetes. Para esto, bueno, el cuidado del estilo de vida puede disminuir el riesgo, tratar de no consumir tantos alimentos ricos en hidratos de carbono, tratar de cuidar el nivel de colesterol, tener una actividad física moderada a un poquito más alta. Eso disminuye la probabilidad de que se presente, pero si genéticamente trae el gen, lo van a desarrollar desafortunadamente. Exacto, ni hablar. Bien, Luis Oberón pregunta si los cereales de marca, ¿qué tan saludables son? Pues, desafortunadamente la mayoría, no todos, pero están adicionados con azúcares, ¿verdad? Y chocolate y qué ricos están, ¿verdad? Pero sí, ahí ahora está el sistema del etiquetado nutrimental, los octágonos que vienen, los sellos negros, ahí debe de decir, ¿no? Si tiene un exceso de azúcares o un exceso de grasas trans, por ejemplo, o de energía, pues mejor no probarlos. El cereal así más tradicional, digo, las hojuelas de maíz, el cornflakes, pues ya dije de la marca, pues generalmente no tiene tanto efecto nocivo, ¿no? Como decir, me voy a comer uno muy azucarado, muy dulce, que sí, desafortunadamente no son alimentos muy saludables. Ok, perfecto. David Tapia me menciona que mi hijo constantemente tiene fatiga. ¿A qué se debe su falta de energía? ¿Qué edad tiene? ¿No sabemos? No dice, fíjate. Bueno, es que habría que hacer una evaluación si tiene que ver propiamente con el peso o no. Hay que valorar si no tiene algún problema cardíaco, si no es un efecto post-COVID, si tuvo COVID, etcétera. O sea, hay muchos factores, no necesariamente relacionados con sobrepeso u obesidad. Okay. Linda García pregunta: ¿qué tanto se puede darle gustos poco saludables a nuestros hijos y cómo limitarlos? Voy a aprovechar para esta pregunta para señalar lo siguiente. Los niños comen lo que ven en casa, ahí aprenden a comer en casa. En México hay encuestas que nos dicen que a los niños
desde el primer año de la vida, desde que son lactantes, tienen contacto con alimentos, un grupo de alimentos considerados como dulces, entre comillas, jugos industrializados, de premio ahí su paletita, nieves, yogur de sabor, bebidas azucaradas, ¿no? Sí. Otras bebidas azucaradas, hasta refrescos. Sí. Entonces, en el primer año, y prácticamente el 80-90% para el segundo año ya consumieron todo esto. Entonces, ¿cuándo aprendieron a consumir todos esos gustitos? Pues desde chiquitos. Entonces yo recomendaría evitar educar a nuestros niños en ese sentido. Claro. Y eso empieza, de hecho, con la lactancia materna, pero ya específicamente en esa pregunta, no es lo mismo que, digamos, se tomó ahí una bolsa de papitas cada 15 días en una fiesta que fue, trae diario su bolsa de papitas. Entonces, de alguna manera aquí sería que sí puede ayudar de que mantenerlos, por ejemplo, toda la semana con alimentos nutritivos y a lo mejor el fin de semana, ok, te doy chance de que te... Pero un piquito. Un piquito, si no de todo. Si le sacamos cuentas entre fines de semana y días festivos son como la tercera parte del año. Sí, también. Entonces, sí, de veras, ahí pierde lo ganado, ¿verdad? Cierto, bueno. Gabriela Miranda comenta, dice, mi hijo está muy flaquito, no sube de peso, tiene 7 años, ¿está bien? ¿Qué puedo hacer? Pues que se lo lleve al doctor Ricardo. Sí, ahí en el Hospital Civil Juan y Menchaca hay un área de bajo peso donde podemos revisarlo, decirle así de manera general, si come de manera adecuada, ahí la palabra adecuada, pues ¿qué es lo adecuado? Bueno, tratar de darle alimentos nutritivos que contengan un porcentaje de hidratos de carbono, de grasas y de proteínas que le permitan crecer bien. Y no hay eso, bueno, hay que ver también la cuestión genética, que si hay un crecimiento o cuando ellos, los papás estaban jóvenes, también estaban delgados, bueno, puede ser un bajo peso constitucional y que en su momento no va a tener ningún problema, pero había que hacer una evaluación para esto. Perfecto. Bueno, pues se nos fue el programa muy rápido, ojalá que podamos hacer otro porque creo que están saliendo bastantes dudas y bueno, agradecer mucho sus comentarios. Yo pienso que en este sentido, finalmente creo que los padres son los que necesitan recibir más información y más orientación, tomar en serio en este caso pues que la obesidad es una enfermedad, que no es algo positivo para su pequeño, y la otra es que pues aunque ya sean adolescentes, pues que los lleven al pediatra, ¿no? ¿Qué más podríamos concluir, doctor? Primero, Enrique. Bueno, pues sí, es muy grande el tema, ¿no? Yo sí recomendaría lo que ya señalábamos hace unos momentos, ¿no? La vigilancia del crecimiento y desarrollo de los niños, porque es cuando nosotros como médicos, pues el médico, el general, el pediatra, el nutriólogo, podemos observar en qué momento un niño empieza a crecer en forma excesiva en peso corporal. Y educarlos desde bebés para que coman bien y para que tengan hábitos de vida saludables. Y finalizaría con algo que tú comentabas y que no tratamos el día de hoy, pero que es muy importante. Muchos de esos factores de riesgo inician no solo desde el embarazo, desde cuál es el estado de salud de la mujer que se va a embarazar. Ojo con eso. Desde cuando se va a embarazar. Así es. Buen punto. Pues esos más adelante en otro programa, si quieren, los continuamos, ¿no, doctor? Claro. Sí, prácticamente pudiera ser lo mismo, hacer hincapié en que la prevención, que ya platiqué antes, es muy importante. En cuanto se identifique, pues hacer acciones que permitan tratar de corregir ese rumbo que está teniendo ese sobrepeso, esa obesidad o ese bajo peso en algún caso. Lo importante es que acudan, que lleven a sus niños para revisión y que no porque el niño no quiere, bueno, pues quién es el que manda o quién es el que decide que realmente requiere atención o no. Y no necesariamente tiene que ser con el pediatra, pero sí que vayan a que identifiquen si hay un problema realmente o no, y que bueno, si no, bueno, pues, tranquilos, claro. Y si sí, tomar cartas en el asunto. Perfecto. No, muy bien, pues muchísimas gracias por atender. Lo dejamos para otro programa porque hay muchos cabos sueltos todavía, ¿no? Pero bueno, claro, para el siguiente. Sí. Y a ustedes, pues agradecerles también el que nos estén acompañando. El próximo jueves estamos con otro tema de 2 a 3 de la tarde. Pero lo más importante de esto es que ahora, les repetimos, Acontecer Médico los va a poder orientar, los va a poder ayudar. ¿Tienen alguna duda?
desean tener un médico que atienda a sus hijos, llámenos y nosotros vamos a orientar al médico que su hijo necesita. Ricardo Ochoa, me despido de ustedes y que estén muy bien y que tengan sobre todo mucha salud.